¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en Rayo 69 y hoy estaremos viendo la cantidad de bitrate adecuada según Twitch y YouTube para transmitir en vivo y en directo nuestros videojuegos. Así es que dependiendo de la cantidad también que tengamos contratada de internet, vamos a configurar esto adecuadamente. Así es que vamos a ello. Bien señores, para configurar adecuadamente esto vamos a tener que hacer una prueba de internet. Vamos a darle, por ejemplo, en esta página que se llama Speed Test para medir la velocidad de nuestro internet. Pero vamos a hacer una cuenta imaginaria. Digamos que tengamos 5 megas contratadas de internet. Si tenemos 5 megas, necesitamos transmitir un videojuego en vivo y en directo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar 3 para transmitir y 2 para videojugar, para que no nos dé mucho ping y así administrarlas adecuadamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 10, pues van a repartir, por ejemplo, 5 y 5, y entre más tengan, pues ya no va a ser problema esa configuración. Pero si es una baja cantidad de internet como es la mía, que ya se dan cuenta que no puedo transmitir en vivo y en directo por mi internet. Bueno, para eso también vamos a tener en cuenta la tabla que nos ofrece Twitch. Vamos a mirar esta tabla y de acuerdo a esto vamos a configurarlo. Bien, según Twitch, dependiendo de nuestro codificador, en este caso tenemos Nvidia MBEC y también el codificador X264. En ambos el bitrate va a ser igual. Lo que vamos a tener en cuenta es la calidad de nuestro streamer. Si por ejemplo es a 1080 a 60 fotogramas o a 1080 a 30 fotogramas, que también podría ser. En este caso de 1080, que es high quality o resolución ya 1080 full, dice que el bitrate debe ser de 6000 kilobytes. 1920 por 1080, 6000 kilobytes. En 900 nos dice que 1600 por 900 es de 6000 también kilobytes. En 720 también tenemos 1280 por 720, 4500 kilobytes. O sea que, por ejemplo, si tenemos una conexión de 5 megas, nos va a hacer falta todavía para transmitir en 720. Aquí lo que podríamos hacer es transmitir en 720 pero a 30 fotogramas. De esta manera podríamos configurarlo a 3000 kilobytes y tendríamos 3 megas para transmitir y 2 megas para jugar, señores. De la misma manera sucede en el otro codificador que nos da el mismo bitrate. Ahí está la tabla, yo la dejaré en la descripción también, o simplemente ustedes pueden pausar el video para ver detalladamente en qué resolución quiere. Ahora pasamos a lo que nos recomienda YouTube. YouTube dice que para transmitir a 1080, dependiendo de si es a 24 hasta 30 fotogramas o de 48 a 60 fotogramas, vamos a utilizar el siguiente, la tasa de bits, el bitrate. Por ejemplo, en 1080 nos dice que es de 8 megabytes. Si transmitimos a 30 fotogramas nada más, pero si transmitimos de 48 a 60 nos pide 12 megabytes y así sucesivamente. En 720 5 megabytes, en 480 2 megabytes y en 360, que es calidad básicamente para celular, solo 1 megabyte, pero por supuesto esto ya no se utiliza. Lo que podríamos utilizar es lo mínimo 720, que sería con 5 megabytes. O sea que YouTube es más exigente para transmitir. Y dependiendo, pues ya si quieren ustedes transmitir a 4K o a 2K, el mal llamado 2K, ya pide 16 megabytes, 45 en 4K. Y si es a 60 fotogramas, muchísimo más. Así es que también aquí está la tablita, ustedes lo pueden pausar y ver a qué configuración le van a poner para que sea más adecuada y su calidad de streaming se vea mejor. También vamos a mirar rápidamente lo que es
la configuración en nuestro programa. Por lo general utilizamos OBS para transmitir, así es que vamos a darle en ajustes, nos vamos a ir a la pestaña donde dice salida. Aquí si no está en avanzado, ustedes le colocan en avanzado y vamos a ver aquí donde está la tasa de bits. Entonces si nosotros vamos a transmitir a 720 en 30 fotogramas en Twitch, colocaríamos 3000 kilobytes de bitrate, la tasa de bits. Esto, el control de frecuencia, le colocamos CBR, que es una tasa de bit constante. Si le colocamos ABR, es una tasa de bits variable. Dependiendo de la calidad de nuestro internet y de nuestro computador, escogeremos esta opción. La constante demanda un poquito, es exigente un poco más, porque siempre van a ser los bitrate constante, pero la ABR nos permite variar. Digamos que si no es una imagen o un video que va a requerir mucho bitrate, este lo acomoda para que no sea tan pesado, digamos, de alguna manera. Así es que dependiendo de lo que ustedes tengan, pues van a colocar la una o la otra. Lo que recomiendan es colocar CBR tanto en Twitch como en YouTube. Entonces esto sería la configuración para Twitch. Pero si queremos para YouTube ya nos pide 5000 de bitrate, o sea 5 megabytes en nuestro internet. Acá está el codificador, como les decía, para los dos casos es lo mismo. Si utilizan el X264, vamos a recordarlo que ya se me olvidó, el NB. Si utilizan estos dos, Twitch les recomienda las mismas especificaciones para los dos tipos de codificador. Y listo, señores, eso sería todo. Espero les sirva y configuren adecuadamente su salida de streaming. Sin más, no olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao!